Bienvenidos a este espacio, donde buscaremos profundizar en la cultura, en las pasiones, en los miedos, en las voluntades, eso que ha estado ahí, a veces oculto, pero a la vista. Acompáñenme, tomados de la mano de la cultura popular, pensemos juntos sobre lo que simboliza esta masa amorfa que se llama cultura. Hola a todos, bienvenidos a su nuevo podcast Accionando la Cultura, parte de la nueva barra Radio Oculta. Agradecemos a la plataforma La Cultura se vive, donde estaremos transmitiendo contenido cada 15 días, adicional de otros podcasts que son parte de nuestra barra. El objetivo de este podcast será tomar los elementos de la cultura popular y pensar por qué no son tan cercanos en ocasiones. La cultura popular se sirve de diferentes símbolos que tenemos bien marcados y a veces pues ya ni nos damos cuenta de ellos. Por eso nos damos cuenta y nos hace tanto sentido las acciones de algunos personajes, las actitudes de otros o cómo pues resuelven sus problemas. En esta ocasión quiero hablarles sobre la nueva entrega del remake de Eso, pero no solamente estaremos hablando de la película, sino cómo se retrata en ella el miedo. Hablaremos del miedo, del abismo cósmico que es Eso y que ha desatado en Derry, y responderemos una pregunta muy puntual. Alerta de spoilers, si no han visto la película, por favor, corran y vayan a verla. La pregunta es, ¿por qué no funciona el ritual que plantea Mike, el negrito, de primera instancia, sino hasta el desenlace con nuestro queridísimo Eddie? Pues comencemos. De igual manera que muchos, yo descubrí la miniserie de Eso, que la pasaban en el 5. Lo recuerdo bien porque estaba yo viéndola a escondidas a través de una puerta, ya que los adultos no me dejaban verla, pero pues era muy curioso y no me la podía perder. Recuerdo que me generó un pánico fuerte por los payasos y también por el baño mismo, donde pues me daba mucho miedo que al momento de salir de la regadera me fuera a agarrar este maldito payaso cósmico, que ahora ya sé que es cósmico, y pues yo le ponía el pie a la coladera para que no fuera a sacar así sus garras. Eso me apasiona bastante y me ha gustado mucho. Después profundicé con el libro y encontré variaciones bien diferentes a la miniserie, que era un poco cristiana y no pasaban cosas tan feas como algunas cosas en el libro. Pero pues ese no es el caso, sino que Eso nos muestra el fenómeno del miedo muy fuertemente, ya que va asumiendo la forma de diferentes cosas dependiendo de cada niño del club de perdedores. En el siguiente podcast nos haremos un análisis un poco más formal sobre cada miedo de uno de los niños del club de los perdedores. ¿Por qué le daba miedo a Eddie el leproso? ¿Por qué le daba miedo a Mike los antepasados quemados? Que bueno, eso no hay que pensarle tanto, pero más que nada, ¿qué simboliza cada miedo? Y qué era lo que tenían que superar para poder avanzar en su vida. Pero ¿qué es el miedo? El miedo no es ni bueno ni malo, en realidad. Aristóteles lo colocaría como algo bastante útil. Él nos dice que, por ejemplo, alguien que tiene mucho miedo es llamado un cobarde. Y por otro lado, tenemos también
al que tiene muy poco miedo, ¿no? Que el que tiene muy poco miedo sería llamado, pues en otros términos, un idiota. Ya que si no tienes miedo vas y te avientas al coche, te avientas al periférico y pues no te da ningún pánico ni nada perder la vida. El miedo en sí nos conserva, pero también nos paraliza. Ahora, unamos un poco la teoría y esta creación cósmica que es eso, que es un monstruo pues meramente psicológico, ¿no? Está formado por luces y, según lo que entiendo yo, plasma su figura de manera tóxica con algunos químicos que se van pasando a las personas que están en Derry, y eso los hace olvidar, eso los hace que también pues tengan estas apariciones con Pennywise constantemente, pero también pues los mantiene en un estado de constante miedo y olvido. Pero continuemos. Pero pensemos sobre el miedo. El miedo está relacionado bastante a la angustia. Este concepto de la angustia lo vamos a tomar sobre la lectura de Kierkegaard del concepto de la angustia. Y va realmente relacionado el miedo con la angustia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la angustia? La angustia tiene que ver con algo que es el abismo. El abismo podría venir de del prefijo latino ab y la unión con el sufijo ismo. Ismo es la tendencia hacia algo y ab viene de pues el significado de la privación. Entonces el abismo es donde estamos privados de todo. Entonces tiene que ver fuertemente con la nada. Nosotros nos angustiamos como la metáfora que dice, que hace Kierkegaard en el concepto de la angustia, como Adán y Eva, que al principio pues no sabían ni qué era el pecado, sino que llegó Dios y les dijo: no vayan a pecar, ¿no? No vayan a pecar, no vayan a acercarse a este árbol. Este árbol es malo, no lo toquen, ¿no? Pero pues ellos no sabían ni qué onda, ¿no? No sabían qué era el pecado en realidad, porque empezaron a pecar ellos mismos. Y lo que caracteriza esta acción del pecado original es que ellos inauguran la moralidad, en cierto sentido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que inauguran lo bueno y lo malo. Pero también inauguran el sentimiento del abismo. El sentimiento del abismo es esto, en el que no sabemos, en el que nos concretamos con la nada, porque somos libres, porque estamos siempre en un constante proceso de elección, pero en realidad nada nos asegura que estemos haciendo las cosas bien o mal. Este abismo de la libertad, que también lo llama Kierkegaard como el vértigo de la libertad, es la angustia. Pero la angustia viene primero que nada, o más bien ante la nada, ante esto que no sabemos resolver y que no sabemos qué hacer. Pero en contraposición con la angustia, el miedo siempre está atado a un objeto, ya sea directamente o que esconda otro miedo pues más profundo, como por ejemplo tener miedo a ser olvidado. También tiene que ver con miedo pues a la soledad, ¿no? Y a no trascender, a que nuestra vida sea pues vacía y no hagamos nada de ella. Ahora, acerquémonos un poco a eso. Eso fue construido, según algunos escritos que he leído yo, por Stephen King, pensando fuertemente en la metáfora del goblin que está abajo del puente. Esta historia en la que algunos aldeanos pasan y tienen que convivir con este duende o el troll, que les hace algunas preguntas y bueno, ya sabrán más de este cuento. Pero eso está basado en este puente que es un puente hacia la madurez, un puente que
pues finalmente tenemos todos que cruzar y pues a veces nos resistimos fuertemente. Los chicos de Derry, a partir de un suceso, podría decir yo, cósmico del destino, que es la muerte de Georgie, se van uniendo y eso, que es muy soberbio, termina desencadenando su propia muerte debido a que no los deja olvidar. No los deja olvidar. Y en este caso, pues vamos a hacer unas similitudes o vamos a hablar un poco de el miedo, ¿no? La angustia viene ya cuando son grandes y de niño lo que encuentran y lo que quieren tener es verdaderamente pues miedo. Por eso les es difícil a los niños saber realmente a qué tienen miedo y se esfuerzan en la primera parte de la película constantemente para entender qué es eso, que se les manifiesta de diferentes formas. En realidad no lo comprenden y también pues espanta bastante que los adultos no puedan visualizar a eso, como es el caso de la sangre de Beverly. Y esto es el miedo y se esfuerzan fuertemente por concretarlo en un objeto, ya sea el payaso, y al final lo encuentran, de la primera película, lo encuentran como el payaso que huye y Bill tiene que aceptar pues la muerte de su hermano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el eso que se encuentran los niños al eso que con el que se encuentran los adultos? Los adultos, al regresar a Derry, ya cuentan con una vida, ya cuentan con un sentido. Muchos de ellos, un poco huyendo de eso, crearon algunas pues facultades bastante fuertes, como el de la escritura o como el de la comedia para Richie. Se enfocan en esto, pero al ser convocados de nuevo a Derry, se ven enfrentados a otra pregunta que no tienen de niños y que no coinciden. O sea, en la primera película tienen que salir de Derry y tienen que salir vivos, y esto lo hacen venciendo el miedo, que como les digo, viene atado siempre a un objeto. Pero ya cuando están grandes, lo que tienen que superar es la angustia. ¿A qué me refiero con esto? No solamente se preguntan qué es eso, sino que se preguntan ¿para qué derrotar a eso? En este sentido, no solamente perciben a eso como pues una amenaza inminente para los niños, sino que se tienen que preguntar ¿para qué? ¿Para qué enfrentarse a esto que puede matarlos y no solamente irse y olvidar? La respuesta de esto viene ligado a por qué no funciona el ritual de Mike, que fue la primera pregunta con la que comenzamos y que vamos a responder inmediatamente. El ritual de Mike consiste, y aparte de que le deja ver la entrada de eso a Derry como un meteorito, se supone en el libro que eso mata a los dinosaurios, que es un detalle bastante chusco. Aparte de ver cómo cae eso, le da un acercamiento hacia los mismos antepasados o alguna tribu que se parece mucho a los cultos de Lovecraft, que también peleó con eso, pero no pudo derrotarlo. ¿Por qué no pudieron derrotarlo? Porque realmente no creían. Y aquí nos vamos a ayudar un poco de la filosofía de Kierkegaard para poder avanzar sobre esta pregunta. De inicio, ellos elaboran el ritual creyendo muy fuertemente que podrían derrotar a eso, pero lo que no sabían es que tenía que haber un sacrificio, y el sacrificio no se iba a elaborar de manera de, pues, en esta creencia que les da Mike, que les genera un optimismo medio vacío, sino que tiene que ser a partir de la mirada hacia el abismo. Tienen que darse cuenta que en realidad no hay alguna razón para vencer a eso, sino que aquí viene lo que solamente uno de ellos da, que es Eddie,
y viene un salto de fe. Un salto de fe que van dando los otros supuestamente, pero Eddie es el que realmente se entrega y tiene fe en que puede derrotar a eso en el momento en el que le avienta la lanza. Y esto origina lo que llamaría Kierkegaard como una creencia verdadera, una creencia de corazón, una creencia en la que no solamente se basa en la mente, sino que elabora y da toda su existencia para poder resolver este problema, aún sabiendo que puede ser que lo que haga esté bien o mal o no sirva para nada. Es en este verdadero brinco hacia la realidad en el que Eddie les concede y gracias a su sacrificio les da la vida a todos los demás. Y Eddie concreta lo que no pudieron los demás hasta el final, al darse cuenta de la figura real de eso, al darse cuenta que el miedo solamente es un objeto en nuestra mente y lo concretizan como un payaso donde pierde bastante poder. Pero ¿qué significa esto? No solamente ellos derrotan el miedo, sino que en esta ocasión derrotan la angustia, le dan forma a su vida y crean sus valores propios, se transforman en los hombres y mujeres que deberían ser, que están creando ellos mismos su futuro. Es así que se concreta la metáfora que habíamos planteado sobre el troll abajo del puente y dejan de temer al puente, de temerle al mismo puente que es la madurez y desarrollan su vida plenamente. Espero que les haya gustado este podcast sobre el miedo. Si tienen alguna duda o si quieren discutir un poco más sobre la angustia, el miedo, sobre eso, sobre Derry, déjenos sus comentarios en la página, en el Facebook, en el Twitter y espero que nos veamos en otra ocasión. Los saludo, un abrazo profundo y que estén muy bien.